Somos Atsubis. Andreas Dickel es de Bellavista, Paraguay. Allá trabajaba y cursaba sus estudios de ingeniería comercial y vino por primera vez a Alemania hace varios años a hacer una pasantía. Su plan de regresar se fue posponiendo hasta que el año 2020 tomó la decisión de hacer su Ausbildung. Con el apoyo de una organización, realizó los trámites, dejó sus estudios y emprendió esta nueva aventura. Esta semana nos vamos al pueblo de Meppen, en el estado de Niedersachsen. Hola Andreas, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Renata. ¿Todo bien y tú? Bien. Bienvenido al podcast y muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por la invitación y poder participar en tu podcast. Andreas, vamos a comenzar esta conversación. Primero quisiera Sí. preguntarte dónde vives actualmente y hace cuánto que estás acá en Alemania. Sí, estoy actualmente viviendo en la ciudad de Meppen, que es una ciudad que está bastante cerca de Holanda, que queda en el departamento de Niedersachsen. Sí, estoy ya ahora en septiembre, fines de septiembre van a ser 2 años que estoy aquí en Alemania. ¿De dónde eres originalmente? Originalmente, originario de Paraguay, de un pueblito, Bellavista se llama, ya es una ciudad pequeña, que queda en el departamento de Itapúa, que queda cerca de Argentina y casi Brasil, está bien abajo de Paraguay. Vamos un poquito a esos 2 años atrás, cuando vivías allá en Paraguay. Cuéntanos un poco a qué te dedicabas y por qué nace esta inquietud de venirse a vivir aquí a Alemania. Sí, yo estuve en la facultad, en la universidad, estudiando lo que es marketing, ingeniería comercial, y estuve trabajando en una casa de informática como vendedor y encargado de salón. El, la idea de venir a Alemania ya fue porque yo en 2012 vine a hacer un practicum acá en Alemania, y que sería tipo un pasantía por un año que conseguí o me di a conocer por medio de un conocido nuestro de la familia, es un alemán que vive en Paraguay. Él nos comentó que hay es como una Schule, una escuela que está en Nymburk. Y entonces vine a hacer un año practicum en lo que es Landwirtschaft, que sería ganadería, agricultura y ganadería. Y ahí me gustó acá la primera vez que salí tan lejos de mi país. Y fue tipo un cambio. A veces yo estaba diciendo, no puede ser que yo estoy en Alemania. Y me gustó bastante la forma de vida acá. Al final, en los últimos meses, trabé muchas amistades y ya fue como, tengo que volver. Tenía la posibilidad de quedarme a hacer una Ausbildung acá en lo que es Landwirtschaft. Justo el jefe la familia donde me quedé en esos tiempos, ellos me dieron la posibilidad de hacer una Ausbildung. Solo que yo estaba así dudando, dije, no sé, quiero volver a casa, quiero ver a mi familia, a mis amigos. Y no acepté eso y regresé a Paraguay y fue como, no, ¿qué hice? Tenía que haber aprovechado. Le escribí otra vez al que entonces era mi jefe. Le pregunté si sigue en pie la posibilidad de venir. Me dijo sí, pero es mucho más difícil ahora que vos estás allá, porque justo tengo que hacer la visa y todos esos trámites. Y entonces quedó en te aviso. Y así pasaron casi 8 o 9 años. Y dije, bueno, voy a seguir probando. 2020, este año va a ser el año. ¡Pum! Corona. Oh, justo. Y justo con esa persona con la cual yo ya vine antes, la que me comentó sobre ese practicum ya, me comentó que hay gente del norte de Paraguay, yo soy del sur de Paraguay, que está llevando gente a jóvenes paraguayos a hacer una Ausbildung en Alemania. O sea, están trayendo gente acá. Esta organización se llama Perspektive Emsland. Es una organización que trae jóvenes a hacer Ausbildung acá. Ellos te ayudan con temas te buscan un lugar para hacer la Ausbildung, dependiendo en qué dirección quieras hacer o qué Ausbildung quieras hacer.
te ayudan con tema de un departamento o una casa. Ellos te ayudan con todo ese tema y esas personas también te ayudaban con tema de los papeleos que teníamos que hacer en Paraguay, con el visado y todo eso para poder venir. Bueno, entonces yo le dije sí, estoy interesado. Me anoté y en el día me llegó un email ya de la familia esta que me ayudó. Bueno, nos juntamos allá en mi zona, hicimos un encuentro, hablamos, ellos me comentaron cómo es el tema, cuántos años son, me mostraron las opciones que tengo para poder venir, porque no todas las Ausbildung uno puede hacer teniendo una visa, no siendo alemán. Algunas Ausbildung sí tenés que tener ya el documento alemán y también tenés que tener el grado B1 como mínimo, que es el Sprachdiplom, que tenés que tener para poder venir a hacer una Ausbildung. Yo por ser en la escuela tuve ya ese chiquitito también, hablo alemán en la familia, entonces no me costó tanto el idioma, pero sí es lo que es escribir y leer, sí complica un poco más. Y por suerte tuve el B2 que hice allá, entonces con ese documento tenía que enviar todo y ya enseguida me dijeron no hay problema, puedes venir. Yo primeramente vi la opción de mecatrónica, me gustó bastante eso, googleé un poco para poder saber qué hacen realmente ahí. Y me dijeron que justo el cupo era limitado para los de Paraguay. Entonces justo ya alguien me había ganado y tuve que buscar otra opción y me mostraron unas opciones que era la dirección de lo similar a lo que es mecatrónica. Y estaba Metalbau y construcción mecánica. Anteriormente era todo junto, era global Metalbau. Ahora hace poco se subdividió. Metalbau es una Ausbildung, construcción mecánica es otra Ausbildung y así hay como 5 o 6 que anteriormente solo era uno. Y miré construcción mecánica, me dijeron que este también es algo que vas a estar manejando con maquinarias, vas a trabajar con robots. Y justo eso es lo que me gustó de mecatrónica, entonces dije, bueno, construcción mecánica. El nombre, constructor de metales. Y dije así, bueno, vamos a googlear porque ni idea de qué uno hace ahí. Regoogleé, vi que se trabaja en varias partes, que sería soldadura, tornería, lo que es la parte de perforación, de hacer Schrauben. Me olvidé el nombre en español ahora. Rosca, ahí está. Tenés que hacer, es trabajar netamente metales. Llega una plancha de metal y nosotros trabajamos con firmas de agricultura, firmas grandes, y ellos te envían lo que necesitan y nosotros hacemos eso. O sea, construimos lo que ellos necesitan, nos piden. Y vi que era súper genial eso y dije, bueno, vamos a hacer eso y me postulé a ese puesto y ya enseguida ya me escribieron que ya encontraron una firma que está interesada en que yo haga la Ausbildung aquí. Y tenían todo el tema de la inscripción, todo ya estaba hecho en la Schule, que es en la Berufsschule. Y solo era mi ok. Y así entonces yo me puse en contacto con mi jefe ahora. Tuvimos una videollamada, ya que no podíamos hacer la entrevista personal, o sea, en forma física. Entonces hicimos videollamada y para conocernos un poco y ellos me comentaron lo que ellos hacen, que yo estaría haciendo esos 3 años y medio de mi Ausbildung ahí en la firma. Y súper, dije sí, estoy a gusto, quiero hacerlo y bueno, ahora hay que hacer el tema de los documentos, el visado y renunciar a mi trabajo allá. Tuve que cancelar mi estudio en la universidad ya que me faltaba 1 año y medio para terminar y dije no, esta oportunidad no viene siempre de venir a estudiar al extranjero y voy a tomarla. Y ahí era donde justo comenzó el tema del COVID. Ya estuvo antes, ya sabíamos un poco por lo de China, pero después ya llegó a Latinoamérica y dije así, no puede ser, justo ahora que todo salió. Y igual nomás fue toda una aventura hacer el visado hasta que al fin lo conseguí, porque tenías que llamar a la embajada y ellos siempre agarraban cierta cantidad de personas a ciertos tiempos, ciertos días.
para salir porque yo tenía que ir hasta la capital de Asunción, la capital de Paraguay, tenía que ir ahí a la embajada a hacer todo el tema visado. Y encima que todo estaba cerrado, no podía salir, me fui con auto, con mi hermano hasta Asunción y cada trayecto era policía, te paraban, te preguntaban cuál es el objetivo de salir, porque era tipo lockdown ahí en Paraguay. Y te digo que fue una aventura. Estuve todo el día viajando en auto, cada rato era parada, parada, policía, que mostrar documentos, por qué yo estoy fuera de mi casa. Y después conseguir vuelo, otra aventura, porque no había vuelos que normalmente como hay ahora o como había antes. Y tuve que tomar un vuelo que era gente de paraguayos que vivían en España, por ejemplo, se iban hasta Paraguay y ese mismo vuelo al regresar traía gente de ahí para venir hacia Europa. Pero era también cada tanto nomás. Y la Ausbildung comienza en agosto, el 1 de agosto cada año. Eh, Creo que todas las escuelas te comienzan acá, el año educativo comienza el 1 de agosto acá. Es diferente, pero en Paraguay comienza en febrero o marzo y acá es el 1 de agosto. Yo, por ejemplo, no pude comenzar el 1 de agosto, comencé a fines de septiembre porque justo esa fecha conseguí vuelo. Y ahí ya tuve el miedo de que me digan, no, sabes qué, ya no podés hacer más, espera para el otro año. Entonces me contacté otra vez con mi empresa, le comenté el caso de que justo estaba sin, sin posibilidad de venir antes y me dijeron, no, no hay problema, te entendemos, la situación actual está medio jodida, entonces no hay problema, igual si comenzas un poco tarde, un mes tarde, no hay problema. Y sí, después fue llegar acá, el vuelo también fue otra aventura porque yo estuve casi 2 días de viaje, de casa hasta Asunción, son casi sí, 6-7 horas, después esperar 5 horas el vuelo, después casi son 12 horas de vuelo hasta España. De España tuvimos que esperar otra vez en el aeropuerto unas 5 o 6 horas hasta que salió el vuelo a Alemania. Y una vez llegando acá, 3 horas de vuelo, tenía que agarrar un tren, que otra vez eran 2 horas, hasta llegar a mi destino, que fue a la madrugada, al 1 o 2 de la madrugada. Y por suerte la persona que me iba a recoger ahí estuvo todavía, no me abandonó. Llegué, lo único que quería era una ducha y comer algo y dormir. Lo peor era viajar con tapabocas puesto, eso sí es... No, sí, no puedes respirar bien y no. Quería preguntarte, Andreas, tú comentaste el tema de la organización con la cual llegaste. Esta organización, como dices, te buscó todo, te entregaban el alojamiento, esa es una pregunta, y la otra es si tuviste que pagar. Sí, ellos me dieron, o sea, ellos buscan alojamiento aquí para los que están interesados. Intentan siempre buscar un lugar cerca al trabajo y al estudio, tipo la misma ciudad. Yo, por ejemplo, estoy viviendo en Meppen, trabajo acá cerca de Meppen, es un pueblito cerca donde está la empresa. Y la escuela está acá en Meppen, está bastante cerca, está más o menos en 20 minutos a pie. Sí, de pagar de pagar a la organización, no tengo que pagar nada. La organización justamente está para buscar jóvenes y ellos te dan toda la mano, te dan una mano para encontrar todo, para buscarte tu lugar de Ausbildung y con tema de vivienda o de alojamiento. Y el alojamiento sí tengo que pagarlo. Por suerte encontré uno bastante barato. Estamos compartiendo con otra persona. Así ya hacemos el gasto mitad a mitad. Y justo ahora hace poco vino mi hermano también, entonces estamos por el momento entre tres. Es más barato aún. Y Claro. no, más que nada eso. Después, si tenés alguna duda, tema tus documentos que tenés que hacer acá con el Aufenthaltstitel, con tema de, por ejemplo, problemas que tuve en la escuela por conseguir mis libros, eso que mi empresa no me ayudó a buscar. Me dijeron que tenía que buscar Amazon. Yo le contacté a la organización, ellos me dieron una mano. Por cualquier problema que tengas, por ejemplo, al comienzo te llegan millones de cartas que de inscribirte acá, de contactarte acá, que al llegar a Alemania por tema de residencia y todo eso que tenés que hacer. Y ahí también había partes que no entendía, le llamaba y ellos me ayudaban.
eso sí, te facilitaba mucho tener esa organización para que te dé una mano. Qué bueno, qué bueno. Iba a preguntarte también sobre la entrevista laboral que tuviste con la empresa online. ¿Te acuerdas qué cosas te preguntaron y si estaban también abiertos a que quizás el alemán no fuera perfecto? Tengo así un recuerdo flash de lo que era. Sí me preguntaban, enseguida ya notaron mi alemán que era bastante bueno y fácil de entender, no digamos que perfecto, pero sí era fácil de comunicarse. Y me preguntaban si tengo ganas más que nada de hacerlo y de trabajar. Y más que nada era presentación de la empresa en sí, de comentar cuántos tiempo estaban ya ellos. Se presentaron ellos, las tres personas que estaban en ese momento ahí. Y sí, decirme qué áreas más o menos estaría trabajando y haciendo de mi Ausbildung en la firma. Más que nada era de eso. Más para conocernos, más para eso. Hablemos ahora un poco de la parte teórica de la escuela. Si puedes contarnos, porfa, cuáles son las asignaturas o las materias que tienes y también los horarios de la escuela teórica y después ya pasamos a la parte más práctica. Sí, las escuelas, el primer año tuve 2 veces a la semana. Fueron los miércoles y jueves. Ahí las clases inician a las 8. Tenés que estar 15 minutos antes ya. Si no, si llegas puntual a las 8 ya te miran como demora. Ya te miran con una cara así. Esa sí es muy puntual acá y vale puntos. Si siempre llegas con tiempo, siempre llegas minutos antes, entonces ya tenés un plus. En las clases sí también, otro punto es participar en clase. Eso sí vale muchos puntos. Al comienzo yo estuve muy callado y sí, tenés que participar y después ya levanto la mano igual si no sé la respuesta, pero es participación. Las primeras clases que tuvimos, yo cuando comencé en septiembre ya, ahí justo estaban haciendo un examen final de alemán. Tuvieron las clases de alemán. Ahí participé en el examen, pero no me valió puntos. Tuvieron creo que un mes nomás de alemán y el segundo año tuvimos también la clase de alemán, después lo que es política alemana. Ahí también te muestran todas las ventajas y desventajas que tiene un Azubi, qué hacer a la hora de, por ejemplo, estar enfermo, te explican todo cómo actuar, cómo hay que actuar y las ventajas que tenemos nosotros los estudiantes aquí en Alemania con el Dual Studium, que sería el Ausbildung. Después se divide otra vez en Lernfeld, que sería así como campo de estudio. Tenemos hasta 14 Lernfeld. En el momento vamos en el 9, 10, 11 y 12. Ahí, por ejemplo, entra mucho lo que es todo lo que los equipos que se usan, soldadura, todo lo que es robot. Después tenemos otra materia que es netamente matemática, es mucho matemática. Después también hay que saber diseñar, porque hay que saber hacer el tema de... Hay que saber leer, por ejemplo, si te envían, a la hora de hacer un trabajo en la empresa, ellos te envían un portafolios y ahí adentro están las indicaciones de qué tenés que hacer y también un diseño del producto final y el diseño de cómo tenés que ir ensamblándolo, cortando, doblando, soldando. Y eso, por ejemplo, tenemos que aprender a leer también, que es una materia también. Después, sí, más matemática. Después también el proceso de cada máquina que se usa, en el que sería, como te digo, materia, soldadura, el tema de los robots que se usan, de cómo están armados esos productos, para tener una idea de qué uno está usando y también saber cómo funcionan esas máquinas. Después, ahora estamos justo tocando el tema de construcción de puentes, construcción de portones, construcción de Hallen. Hallen sería tipo edificios. Nosotros tenemos que saber cómo construir, cuáles son las medidas exactas. Por ejemplo, ahora estamos dando también de escaleras, cómo hacer una escalera, que es todo matemática. No es mi fuerte de matemáticas, pero por lo menos es un idioma que sí puedo manejarlo. Porque el alemán a veces a la hora de escribir es un poco más difícil que hablarlo. Claro, porque es un alemán técnico además. Exactamente, hay palabras que nunca en mi vida usé y te hablan y no te quedas así, ¿verdad?
Por suerte permiten en la escuela usar el teléfono para traducir si es que hay una palabra que no sepas qué significa, no se le puede usar el teléfono justamente para traducirlo. Inclusive en su red Wi-Fi te deshabilita lo que es todo redes sociales. Solo puedes usar netamente para navegar. Entonces puedes usar el translator y ahí para buscar y traducir. Eso sí los profesores sí son muy buena onda con tema de cuando le dices sí, soy de extranjero y me cuesta un poco el idioma. Ellos son muy abiertos a ayudarte y hacen la clase de una forma más fácil y también te enganchas a las clases y más aún si tenés el interés en esa Ausbildung, sí o sí te vas a... Porque hay veces, hay clases, por ejemplo, que hay profesores que hablan y como te aburre y pierdes las ganas de escuchar y de aprender. Por suerte en este caso no, los profesores son muy de hacer participar y también te muestran una forma sencilla. Así también vas entendiendo y aprendiendo. ¿Ustedes ahí en la escuela también tienen talleres donde tienen que construir cosas? ¿O es solo teoría? Sí, hay talleres. Justamente estos 2 años que yo estoy ahí no llegamos a entrar. Hace poco entramos para mirar nomás, pero estuvieron cerrados por el tema del COVID. Eh, estuvimos casi un año estuvimos haciendo clases online y después tuvimos otra vez clases que era siempre llevar un test, tapabocas en clase y era un control tras el otro y ahí no pudimos usar esos sectores que son para justamente la área práctica. Pero sí hay salones enteros que es netamente para gente metalúrgica y están todos los equipos ahí, ellos te enseñan a usar los equipos, inclusive a desarmar y armar para ver cómo funcionan. Sí, es bastante, solo que lastimosamente no pudimos usar. Quisiera saber también si pudieras contarnos cómo es la relación con tus colegas, con tus compañeros o si tienes compañeras también. En la clase somos solo compañeros. Al comienzo, el primer año estuvimos muchísimos porque éramos 2 clases en una. Era construcción mecánica y metalpau. Y el segundo año nos dividimos y nos quedamos 9. Y ahora el tercer año somos solamente 8, pero todos somos compañeros. Pero sí, en la firma hay muchas mujeres trabajando. Últimamente hay muchas más comparado al primer año que llegué, que trabajan más en la parte de Laserabteilung, que sería controlar máquinas donde hacen los cortes a láser a los metales, y Kantabteilung, que sería la parte donde hacen Kantabteilung sería el doblar los hierros y los metales, porque es casi todo con máquinas, es casi todo, sí, robotizado la mayoría. Entonces ahí las chicas o las mujeres están y después lo que es en la parte logística también hay 2 mujeres que trabajan, que están todo el día sobre el Stabla y es un trabajo, sí, con bastante estrés, pero hay bastantes mujeres en la empresa. ¿Y la relación con tus compañeros en la escuela es buena? ¿Son buena onda? ¿Sientes que te integran? Ahora ya me integro más con los que son los alemanes. Anteriormente me integraba más con extranjeros. Es como si fuera que los extranjeros enseguida ya nos identificamos más y nos podemos compartir un poco mejor porque es difícil estar en un país nuevo o para nosotros nuevo porque siempre estábamos en nuestro país y el idioma más que nada. Y también en sí acá los alemanes no son como nosotros, por ejemplo, allá en Paraguay, en Latinoamérica en general, somos más cálidos, somos más abiertos, ya enseguida le invitamos, le integramos al grupo. Acá son más cerrados, ellos son más de mirar cómo te comportas, cómo sos y tenés que insistir, tenés que ir y intentar de integrarte al grupo y ahí de pasito van comenzando a integrarte. Y ahora sí ya hablamos, ya compartimos experiencias de vida, nos reímos, contamos chistes. Y lo mismo en el trabajo. Al comienzo era más así, te daban qué hacer y era todo así, moin, tschüss. Era así tipo todo cortante y ahora sí ya bromeamos, ya cambia la forma de trabajar, ya es más alegre.
¿Qué crees tú que hace esa diferencia? Porque yo creo que a muchas personas le pasa que se queda con esa primera impresión, lo que dices tú, ¿no? De que no te integran y cuesta, ¿no? De cuando venimos de Latinoamérica y hay personas que no logran romper esa barrera que dices tú. ¿Cuál sería como a lo mejor un consejo que pudieras compartirnos? Sí, son más cerrados comparado a nosotros ya que somos más cálidos. Hay muchos alemanes, sí, que te preguntan si de dónde venís y para vos Latinoamérica le decís, no sé, sí, te comienzas a preguntar de cómo es, qué hacías allá y se interesan. Y ahí ya es algo fácil de traer una amistad. Hay otros que son más cerrados y ahí, yo por ejemplo, en mi caso, yo me juntaba con ellos siempre en el recreo, por ejemplo, en la pausa. Ellos estaban en el sector fumadores, se iban porque acá increíblemente como fuman la gente, más los jóvenes. Y yo me iba, me paraba al lado de ellos y al comienzo fue medio así, me sentí mal porque me paraba y ellos seguían hablando, pero así tipo te ignoraban. Y después ya me dije, no, me tienen que ver, acá estoy. Me fui, me paré otra vez con ellos y ahí de a poquito comenzamos a hablar, me preguntaban cosas y ahora ya es como en la calle inclusive, si no estás en la hora de receso y te cruzas con alguien en la calle te saludan también y yo soy una persona de siempre saludarle a todos los que conozco. Acá, mano, si le saludas y no le conoces muy bien, entonces te miran así, ¿por qué me saludó este? Y ahora sí ya es como te saludan y a veces quedamos hablando, preguntando qué tal el día, qué hiciste o qué vas a hacer y pero sí, también a mí en mi caso me afectó un poco por el tema de justo cuando llegué al corona, el lockdown que había acá en Alemania, que era bastante largo, que estabas encerrado todo el tiempo en casa y no podías salir a conocer gente. Y ahora sí ya está más, ya se habilitó y ya, ahora sí ya conozco a muchas más personas y ya no está más ese sentimiento de soledad en casa y estar solo mirando Netflix y... Pero sí, le digo que tienen que, si es un grupo de trabajo, grupo de escuela, intentar de integrarse, mostrar que nosotros sí somos de personas y, o sea, tratar de hablar con ellos, saludarles, hablarles, preguntarles cómo se fue el día. Van a ignorar, muchos ignoran, te miran nomás y cut y se van. Pero yo seguía insistiendo hasta que me dijeron, vení acá. Yo Hay que soy tener parte de la paciencia, parece. paciencia, sí. E insistir, como dices. Insistir también. La mayoría de las veces, en un caso fue, por ejemplo, un compañero de trabajo que también es Azubi, un alemán. Con él sí, en el trabajo comenzamos a trabajar, teníamos que trabajar juntos y ahí sí hablamos más. Y él, por ejemplo, me invitó a un cumpleaños y ahí conocí a muchas más personas. Creo que es más fácil también si tenés trabajo, tipo una amistad con un alemán y él te invita después a su grupo de amigos. Ahí parece que es más fácil de ingresar a un cierto grupo de amigos, vamos a decirlo así, según mi punto de vista. Yo, por ejemplo, por medio de él conocí mucha más gente y tipo como él te ayuda a romper el hielo con los alemanes. Que eso es lo más difícil, ¿no? Como entrar. Exactamente, exactamente. Y gracias a eso, por ejemplo, y siempre le digo acá a algunos conocidos que están acá que hay que engancharse bien con una persona, conocerle bien y trabar una amistad. Y después ya él te involucra en su grupo de amigos y ya conoces más gente. Vamos a pasar ahora a la parte práctica del trabajo en la empresa. Si puedes compartirnos cómo es tu día, a qué horas comienza, la pausa y las tareas o las distintas tareas que has tenido que desarrollar este tiempo. Sí, en la empresa trabajamos en 3 shifts, que sería 3 horarios. Yo por suerte solo hago 2, que sería turno mañana y turno tarde. Ya el turno noche no necesito hacer. Entro a las 5:30, comienza mi horario, tengo que estar 15 minutos antes ahí, que sería, me despierto a las 4 de la mañana, me preparo y salgo para allá, entonces llego para las 5:10, entonces 5:30 arranca el horario laboral hasta las 2 menos 15, ahí termina, y ahí comienza lo que es turno tarde hasta las 10 de la noche. Sería el horario, y tenemos 2 pausas de 15 minutos, que sería para desayunar o almorzar. Eh,
mi día a día, a la mañana siempre es ver qué hay que hacer. Tenemos un Schichtführer que sería como el encargado del turno. Él te da un trabajo, te asigna un cierto trabajo. A veces es ayudarle a un soldador, pues yo estoy justo en el área de soldadura. Eh, la área donde, o sea, la empresa donde estoy comienza desde la recepción de los metales que vienen en planchas grandes. Después va dividiendo en lo que es Laserabteilung, que sería la parte del laser, donde están todos los cortes, hacen los cortes de los metales, cortan la figura que hay que hacer. Es súper genial. Para entenderlo un poco mejor, puedes googlear y mirar en YouTube y te muestra cómo funciona una Laseranlage. Después de eso, si es que tienen que doblar o algo así, va a Kantabteilung, que sería otra parte. Después está Mechanische Abteilung, donde hacen la parte de las perforaciones, si es que hay que darle rosca o no a las partes metálicas. Y después viene, si hay que hacer tipo de armaje de una estructura, va por último a la Schweißabteilung, que sería donde yo estoy, que es la parte de soldaduras. Y ahí sería el armaje de la estructura, que si hay que soldar y eso. Justo lo que yo estoy estudiando de construcción mecánica es constructor de metales, entonces yo estoy más tiempo en esa Abteilung. Tenemos dos sectores otra vez dentro de esa Abteilung, que sería el sector de Handschweißen, que sería soldar a mano, el tradicional, y después está con robot. Ahí, por ejemplo, vos tenés que colocar las partes adentro y es todo digital. Activás y una mano robótica suelda. Pude ya participar y ayudar en ese sector. Es súper interesante y realmente me gusta bastante trabajar en esa área. Pero también la parte de soldar a mano, el tradicional, también es muy bueno. Tenemos los diferentes tipos de soldaduras, que sería la MIG, la MAC, la VIC. La VIC y ALU, por ejemplo, son más trabajos delicados. Son para chapas bien finas. Por ejemplo, el VIC se usa para chapas finas. Tenemos a partir de 0,8 milímetros hasta 8 milímetros de grosor que se trabaja ahí. Lo que es bien finito se usa en lo que es VIC. Esas soldaduras, por ejemplo, son mejor pagadas también. Si tenés conocimiento en soldadura de VIC, por ejemplo, acá en Alemania te pagan muy bien. Y aluminio también, porque aluminio sí es un trabajo, tenés que usar más protectores porque el aluminio en sí es mucho más dañino al cuerpo humano. Bueno, en sí soldadura en general es perjudicial al cuerpo humano, pero sí el aluminio es mucho más, por eso también es mejor pagado. Y sí que es un poco más delicado y más difícil de hacerlo comparado a las otras dos opciones que tenemos, el MAC y el MIG. En temas de soldaduras. Y justo yo estoy ahora en el área de VIC y ALU. Estoy aprendiendo ahí con un compañero que ya es un recién, o sea, que ya está hace años trabajando en eso. Y estoy viendo cómo él trabaja y suelo a veces también poder hacer yo la parte de soldadura. Inclusive yo me busco siempre así restazo de metales y pruebo y practico. Porque sí, la empresa en sí también me va a ayudar a hacer el diploma de soldadura en TIC. Esa también la empresa me está dando una mano porque acá, por ejemplo, si tenés un diploma de cierto tipo de soldadura, por ejemplo, también es un punto a favor si es que buscas trabajo. O sea, que te especializas aún más. Justamente te iba a preguntar eso, si tú quisieras hacer un curso de especialización, como dices en VIC, ¿la misma empresa es la que te apoya, te paga ese curso o la empresa te da ese curso? En donde yo estoy, la empresa me da el curso. Ellos tienen gente que hace el curso y justo tuvimos exámenes escritos hace poco y ahora estamos con la parte práctica. Pero yo estoy haciendo justo lo que es la parte MAC y MIG, que sería el tradicional más que nada. Y me dijeron que para la próxima me van a inscribir ya en VIC y en ALU también. Y justo eso es lo que yo quiero hacer, la parte de VIC. VIC, por ejemplo, se usa mucho en las empresas grandes, por ejemplo, de vehículos, lo que sueldan de chapería. Y por eso es un trabajo sí, un poco más delicado y también es mejor pagado. Por eso justamente me quiero enfocar a esa área. ¿Y ahí puedes trabajar en automotoras, por ejemplo?
según investigué un poco, me dijeron sí, en empresas grandes de automotriz también se puede, también lo que son empresas grandes de agricultura, lo que hacen las maquinarias agrícolas, por ejemplo, también tienen sus propios soldadores y los que son construcción mecánica, en construcción de barcos, que por ejemplo es la soldadura bajo agua, que es otra profesión muy bien pagada. Ese, por ejemplo, no llegué a hacer todavía en lo principal. No sé si voy a hacer eso, pero me interesó bastante cuando el profesor nos comentó. Tenemos un compañero en la clase que estuvo una vuelta trabajando en una empresa de construcción de barcos. Y sí, se trabaja por secciones. Creo que en invierno no suelen trabajar. O trabajan solamente cuando hay pedidos, que es por ciertos meses. Y sí se paga mucho mejor comparado a otro tipo de soldadura. Pero en sí lo que es Metallbau, en Ausbildung sí te pagan ya mejor comparado a otro tipo de Ausbildung que sea todo lo que está con la organización, la IHK, que es la Cámara de Comercio e Industria, lo que hacen enfoque, o sea, Ausbildung, enfoque hacia el Richtung IHK, ellos sí consiguen una recompensa monetaria mayor a comparado a otros estudios. Quería preguntarte, Andrés, porque hace un tiempo atrás entrevisté a otro chico que estaba haciendo una Ausbildung en construcciones metálicas. Yo no sé cuál es la diferencia, quizás para que las personas que nos escuchan puedan entender. Él estaba haciendo el Technische Systemplaner con Stahl- und Metallbautechnik. Puede ser que él esté haciendo la parte de diseño de lo que va a ser. Si, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo, un vehículo. Todos conocemos el vehículo armado ya. Lo que creería que él hace es diseña del proceso de inicio hasta el final del vehículo. Ese sí es también tenemos una empresa también que ellos hacen el diseño y hacen el procedimiento, el cual tenés que después ver cómo es. Y en soldadura, por ejemplo, en la parte donde yo estoy, te llega la hoja con las indicaciones y vos tenés que saber leer lo que está dibujado, vamos a decirlo ahí, para poder armar, porque tiene su proceso. No es que puedes agarrar y hacer nomás pimataume, como ellos dicen acá, sino tiene su proceso para no... Porque hay, por ejemplo, medidas que se tienen que mantener, que no puedes salir de ese tipo de medidas. Hay partes, por ejemplo, soldadas que tenés que saber cómo soldar, si es que se suelda o no se suelda, si es que se pega nada más, si es con doblaje, porque hay también funciones que al doblar se puede también encastrar el producto, entonces no se suelda. Entonces tenés que saber leer la parte técnica, eso también nosotros damos. Creería que él hace lo que justo comenté de la parte del diseño. Sí, exactamente. Lo que él hace parece, lo que nos contaba es que hace el diseño y en tu caso tú recibes ese diseño y lo implementas, tú lo Exactamente, construyes. así mismo, exacto. Entiendo. Entonces tienes que aprender a leer también algo de diseño, ¿no? ¿Te enseñan eso en la escuela? Exactamente, eso también en la escuela nos están enseñando, de poder, Technical Zeichenlesen, entonces sí te enseñan a leer los diseños que van viniendo y nosotros tenemos que construir eso. Y casi todo viene así, todo es por un diseño técnico y tenés que a base de eso armar lo que está ahí. Y los exámenes, por ejemplo, tenemos 2 exámenes. Hace poco tuve el comienzo de año, sí, tuve el que es el Zwischenprüfung. Ahí también era así, te dan una Zeichnung, ¿cómo sería en español ahora? Zeichnung, o sea, el diseño, una hoja que te indica qué tenés que hacer, qué es el que tenés que armar. Te dan los metales, vienen así en planchas, y vos tenés que mirar, bueno, son planchas cuadradas de diferentes grosores, y vos tenés que mirar, bueno, esta plancha de tantos milímetros de grosor hay que cortar, doblar y perforar. Entonces tenés que ver exactamente dónde doblar, dónde cortar, dónde perforar. Y tienes sus procesos de cuál hacer primero y así sucesivamente. Si no, por ejemplo, no podés primero doblar y después perforar porque no va a funcionar. Y eso te enseña también en la escuela, de esos procesos que hay que hacer. ¿Y cómo fue la prueba? ¿Fue solamente práctica o también fue escrita? Tuvimos en la escuela, tuvimos primero lo que es escrito, te dan 2 horas de tiempo. Una hora era de selección múltiple, te dan
eran 25 preguntas y era selección múltiple, y te daban 3, podías descartar. Y si no descartabas ninguno, ellos te descontaban los últimos 3. Y justo los últimos 3 eran los más fáciles y los más sencillos. Entonces era tipo, tenés que descartar sí o sí 3 opciones. Tipo mirar y era todo con tiempo y tenés que ver cuál te cuesta un poco más y ese podías descartar hasta 3 máximo. Y después de esa 1 hora era 8 preguntas y eso sí tenés que responder y escribir la respuesta. Eso sí me costó un poquito, no llegué a hacer las 8. Justo no me sentía muy bien ese día, era por los nervios y me hice el test 2 veces, de las 2 veces negativo. Me sentía así como una gripe, como gripado y me fui igual, rendí. Después de eso me fui al doctor y tenía corona, o sea, COVID. Ese eran 2 semanas antes y después tuvimos el que es práctico. El práctico sí tuvimos, no en la escuela, sino en una otra firma. Por suerte era una firma cercana donde yo estoy trabajando. Ahí, por ejemplo, la IHK le manda a mi empresa qué materiales necesito llevar, qué herramientas. Vos tenés que llevar los cortes de metal que te piden. Ellos te dan una medida y el grosor. Eso la empresa tiene que conseguirte. Y todo lo que es tu backpack, que sería todas las cosas que tenés que usar para trabajar. Herramientas, genau, danke. Las herramientas. Y bueno, me preparé todo. Justo yo tenía tiempo para practicar en el trabajo, pero como estuve con COVID, estuve en reposo 2 semanas. Tuve que estirar mi examen a la otra semana, porque justo rendía y no pude presentarme, entonces tuvieron que estirarme la semana siguiente. Y fue todo un caos porque estaba nervioso, mi jefe estaba nervioso porque no pude practicar, o sea, el maestro, el que me enseña la firma. Y bueno, llegué, me fui en el trabajo a la mañana, me dijeron que me concentre, que no es difícil, me explicaron así cómo proceder con algunas cosas. Y ahí me fui a rendir. Llegué en el momento, me dieron la hoja, y miré la hoja y me quedé en blanco. Y miraba a mis colegas al lado, era por grupos, y nos dividimos en la semana en grupos. Y estuvimos solo entre 4 esa vuelta porque de otra escuela vino también uno a participar en el examen. Y le miré y todos estaban así agarrando algo, ya estaban trazando líneas sobre el metal, preparando para la perforación y para el tema de doblaje. Y yo estaba así mirando, me di la vuelta atrás mío, estaba el profesor, otra persona de la IHK y otra persona más, estaban así tipo observadores y miraban cómo uno se desenvuelve. Y esa era peor porque los 3 me estaban mirando así y yo, oh no, haz algo, agarra algo. Agarré el martillo y dije, no, ¿para qué agarrar el martillo? Y por suerte enseguida miré así y dije, vale, uno quiere perforar, entonces yo voy a hacer eso también. Y comencé con tema de eso y así hasta que tuvimos tiempo de 5 horas, creo que te dan un cierto tiempo de que tenés que hacer eso todo. No salió así como esperaba, era un poco más difícil. Y entre medio del examen llamaban siempre a una persona y tú tenías que irte a una sala donde estaban 5 a 6 personas y ellos te hacían preguntas y vos tenés que responder. Podés llevar un librito, que nosotros tenemos un librito donde están todo el tema de lo que es metal, un librito donde te muestra todo el tema de las fórmulas que se usan en matemática, el tema de los gases que se usa, está todo ahí. Vos podés usar ese librito en el examen como en el examen oral. Y entonces yo usaba ese y por suerte mi profesor, el que es mi clase era, él me dijo que le explica a ellos de dónde yo vengo y me dio en consideración justamente por venir del extranjero y me dieron más tiempo para poder responder y formular bien la respuesta, porque me costaba a veces de palabras técnicas, entonces tuve que buscar y me dieron esa ventaja. Pasé con buena nota, no de la mejor, pero pude pasar, esa es la idea. Y bueno, ahora estamos preparándonos para lo que es el Abschlussprüfung, que sería la última, que es en el otro año, a fines de año. Esa sí va a ser más complicada aún, pero ahí sí te dan un tiempo, a la empresa le envían un ejemplo de lo que va a ser el examen y vos podés practicar en la empresa. Ese sí yo veo que es una gran ventaja.
¿Y te evalúan durante el estudio, por ejemplo, las asignaturas que tienes o no? Por ejemplo, ¿te hacen pruebas de política o de matemática? Sí, tenemos dos pruebas. A veces suele ser o sea, dos pruebas escritas y una oral o una tipo presentación que tenés que presentar en frente de los colegas algún trabajo. Y muchos profesores también muchos puntos que ellos te dan es por participación. Eso sí, te dan muchísimos puntos, la participación en clase. Eh, sí, después los exámenes que te dan las pruebas, como se le decimos. Quisiera preguntarte, bueno, nos has explicado un poco dónde te has desarrollado tú profesionalmente durante este tiempo, pero una persona que termina esta Ausbildung, ¿dónde puede trabajar acá en Alemania? Sí, construcción mecánica sería todo lo que son empresas grandes que trabajan en metales, como había comentado anteriormente, de tipo lo que son constructoras de barcos, en tema de vehículos tipo Volkswagen, BMW, Mercedes, en esas empresas grandes, las industrias, más que nada es zona industrial lo que nosotros estamos haciendo. Construcción de maquinarias agrícolas también piden. Y después están así empresas como donde yo trabajo, que trabajan netamente en metales y ahí es mucho más fácil de conseguir un trabajo. Y más como soldador, que está faltando en estos momentos. O sea que si hay un interesado que quiera hacer Ausbildung en Richtung Metallbau, eh, va a encontrar sí o sí un puesto porque está faltando. Entonces me comentabas antes de que empezáramos a grabar de que tu empresa también están buscando mucha gente o que en la escuela teórica también han bajado el número de estudiantes. ¿A qué se debe, crees tú, esta situación de que falta mano de obra? Creería yo que es por la situación actual que está pasando acá en Europa. Creo que el mundo en sí, por el tema de la guerra que se está desatando en Ucrania y Rusia, que está subiendo, por ejemplo, acá en Alemania está subiendo todo lo que es gas, combustibles, y creo que también todo te sale caro y las empresas no quieren pagar. Según lo que me comentaron algunos colegas en el trabajo, y que escucho así en la calle que comentan que muchos es más que nada renuncian de una empresa y buscan algo que está cerca de sus casas para no tener que gastar combustible en vehículos. Esos son muchos, por ejemplo, renuncian de un trabajo porque les queda muy lejos de su domicilio, o sea, de su casa. Entonces buscan algo más cerca como para ir en bici o caminando. Y sí, también va subiendo todo, está subiendo combustible, subiendo el tema de creo que comida, no sé si está subiendo ya, pero hay cosas que están subiendo, entonces sí, piden a la empresa una ayuda, al aumento. Ahora también políticamente acá también dijeron que iba a subir el salario mínimo, no sé si se llegó a subir ya eso, que era 12 euros la hora, pero en lo que es Richtung Metallbau, ahí ya se paga mucho más a eso la hora. Ahora, en el momento de Azubi, nosotros conseguimos un cierto monto que no afecta por suerte la sube ni la baja. O sea, nosotros mantenemos siempre el mismo salario. Pero sí veo hacia otras personas que están trabajando y tienen familia que sí se quejan un poco de que está todo caro y con lo que está ganando no se puede cubrir al 100%. Y creo más que nada por eso que muchos renuncian y buscan otro tipo de trabajo. Y en la escuela, en Richtung Metallbau, un profesor nos dijo que muchos de los que son, en gran mayoría que están ahí son extranjeros los que hacen esa área, muy pocos se ve alemanes. Y yo creo más que nada que puede ser por mala información, que dicen, no, a veces no paga nada o no es lo mío, pero a veces es por información errónea que muchos decían, pero otra cosa no sé que puede ser porque no quieren estudiar. Pero sí, el profesor nos dijo que hay menos comparado al año pasado, lo que era inicios. Hablemos un poquito de los sueldos, cómo cambia del primero, segundo y tercer año y si después hay alguna diferencia cuando ya entran a trabajar y ya dejan de ser Azubis. Al comienzo se recibe un aproximado de
800, 900 y alguito, que es bruto. De eso se descuenta todo lo que es Steuern, Versicherung y todo eso, que sería seguros y todo eso. Entonces te queda más o menos en 700 y alguito. Es el primer año. El segundo año sube entre 70 a 80 euros el salario. Del ese 900 y algo sube a casi 1000. Tercer año ya son pasando los 1000 euros, pero todo bruto. De eso hay que descontar lo que sería todo lo que es seguros, que son bastantes, se pagan 5 seguros en total. Atsubis creo que en mi caso solamente... No, te miento, sí, los 5 también. Lo que yo no pago es el tema de la iglesia. Ya otros también ya me comentaron que sí le descuenta la iglesia también acá. O sea, si estás participando, por ejemplo, en la iglesia católica, ellos te descuentan mensualmente también un monto. Yo me noté como evangélico y esa iglesia es freiwillig, o sea, si querés aportar algo, aportás, si no, no necesitas. Pero si estás anexado a la iglesia católica y te inscribís que sos católico, ahí me comentaron que sí se le descuenta mensualmente un cierto monto. Después también tenés otro Versicherung que también pagás, pero eso es opcional. Pero sí, si cantamos el bruto, el neto, Atsubi más o menos 170 a 200 euros se te descuenta, calculando así rápido. Y ya después cambia, ¿no? Cuando ya empiezas a trabajar, sube el sueldo probablemente bastante. Sí, bastante, sí. Por ejemplo, si calculo rápido serían entre 7 a 8 euros lo que uno recibe por hora como Atsubi. Si no es menos al comienzo. Y después ya va subiendo a 12, 14, 15 euros la hora. Y pienso que mientras más te especializas, más sube el valor de la hora, ¿cierto? Exactamente. Por ejemplo, si en mi área, por ejemplo, si yo me quedo en el área de soldadura, por ejemplo, si hago la parte de VIC y algo, como había comentado, ahí sí gano 18, 20 euros, dependiendo de la firma también, porque no todas firmas pagan igual. Pero sí es mayor al salario mínimo establecido acá en Alemania, que es de 12 euros actual, sino de 14, 15 para arriba, sería la parte de metalúrgica. Y sí, si te haces el Meister, ahí sí también recibí mucho más. Tú en Paraguay nos contabas que alcanzaste a trabajar un tiempo. ¿Notas diferencias culturales en el área laboral también comparando un poco el trabajo allá y acá? Sí, hay diferencia. Primeramente, como comenté, con que te descuentan de tu salario todo lo que es seguros. Seguro médico, por ejemplo, es totalmente diferente acá con allá. Allá, por ejemplo, tenés el IPS, que es el seguro médico, y sí, es difícil de acceder cuando necesitas, comparado acá que llamas y ya te va y ya te atienden enseguida. Y sí, ese veo que es gran diferencia. Sí, después todo el tema de sus horarios laborales establecidos, vos tenés un horario, vos trabajás ese horario. Si por ejemplo estás fuera de tu horario laboral, casi no te molestan. Solo en extremos casos te llaman y te dicen, che, esto, si no, es Feierabend, es Feierabend. Esa, por ejemplo, es otra diferencia que tengo con mi experiencia laboral allá, que no existía Feierabend. ¿Qué es el Feierabend? Y Feierabend sería, terminó el día laboral. Ya saliste de esas horas laborales y ya es tu momento libre, o momento de decir lo que quieras hacer. Es una forma de decir Feierabend. ¿Sientes que has cambiado un poco desde que llegaste acá a Alemania cuando miras al Andreas que estaba allá en Paraguay a cómo estás hoy día? Sí, podemos decir, sí, cambié. Tuve que enfrentar primero, como te comenté, el lockdown, que era bastante difícil porque llegué a un país, comencé de cero, nuevo, o sea, nueva era, y estaba lejos de los amigos, la familia, y sí, costaba bastante al comienzo. Y creo que con eso también uno va aprendiendo nuevas cosas que uno, por ejemplo, no sabía que uno tenía, por ejemplo, cocinar. Me gusta cocinar ahora. Probar cosas nuevas. Cosas, por ejemplo, que no me gustaba hacer mucho era siempre llamar y preguntar, que acá sí tenés que hacer. Yo era más así de esperar,
por ejemplo, pasaba algo, yo era tipo así, esperar a ver qué pasa, por ahí esa persona se comunica, nos acaba de llamar, de ver la forma yo mismo de hacer las cosas. Eso, por ejemplo, allá tenía bastante ayuda. Y eso acá todo tenés que hacer solo, eso sí, es otra mejora. ¿Algún consejo para aprender alemán que te haya servido o que te siga sirviendo todavía? Bueno, el alemán, hablar alemán no me costó porque yo vengo de una familia alemana. En casa de chiquito ya se hablaba alemán. Después sí nos complicó un poco en la escuela porque era español y nosotros todo alemán en casa. Y ahora fue un cambio otra vez del español al alemán. Sí, el escribir sí cuesta mucho más y leer. Recomiendo si están interesados en venir a Alemania, hacer una Ausbildung, por lo menos en buscar opciones en sus países de estudio alemán, de aprender el idioma, intentar hacer el diploma B1 o el B2. El C ya depende de cada uno porque el C se usa más para universidades acá. Si quieres ir a una universidad, sí o sí te piden ya el C2, si no me equivoco. Pero sí, para la Ausbildung el B1, pero si querés hacer hay ciertos tipos de Ausbildung pero que no te aceptan el B1 sino el B2. Recomiendo sí hacer algún tipo de estudio o Sprachdiplom, que sería que practiquen eso, o está la opción hoy en día en las aplicaciones Duolingo y todas las aplicaciones que hay. Yo también usé eso un tiempo para ver cómo se escriben las cosas y cómo se pronuncia. Porque más que nada las palabras técnicas lo que me complicó más que... Y sí, te recomiendo practicar alemán, por lo menos mirar una película con subtítulos en español para escuchar cómo se pronuncian las cosas, cómo se habla, va a tener ya una idea de cómo es porque ayuda mucho a la hora de conocer el idioma acá, para poder comunicarte, para hacer amistades, para poder desenvolverte en el trabajo. Más que nada a la hora de consultar por documentos y eso, ahí sí también te ayuda mucho si sabes alemán. Porque a veces te vas y si tartamudeas y eso, así en el idioma y no puedes bien expresarte. Hay personas que están ahí, que atienden el servicio público, que medio son, así te dicen, este no sabe alemán, entonces ya no te ayudan con muchas ganas, así que digamos. Y si te vas y le hablas en alemán y entendés lo que ellos te hablan, entonces tipo también va más rápido la cosa y eso. Sí, te recomiendo que por lo menos tenga una idea del idioma antes de venir. O cualquier idioma, dependiendo de qué país se van, tener una idea del idioma para poder socializar ayuda mucho más. ¿Fue para ti un shock un poco cultural el hecho de venir a Alemania, pero tú ya sabiendo el idioma y que te criaste en una familia donde hablaban alemán, pero llegaste aquí a Alemania a enfrentarte con la cultura? ¿Fue un shock para ti un poco o difícil quizá? Al comienzo, la primera vez que llegué, que fue en 2012, sí fue así un wow, algo que siempre veía en las teles o en las películas, no vamos a decirlo, y pude ver en carne y hueso y pasarlo a eso. Sí fue bastante la burocracia que hay acá, primeramente, que por todo es mails o tarjetas que allá ya no se usan más, por ejemplo en Paraguay lo que es las tarjetas. Sobres, vamos a decirlo, ¿cómo se dice? Brief, ¿cómo se dice en español? Cartas. Cartas, sí. Las cartas, pero acá es casi todo con cartas. Se usa muy poco lo que es mail. En Paraguay se usa mucho más mail o llamadas. Y a veces WhatsApp, que también no es. Y acá es casi todo con cartas. Eso sí era lo que me chocó. Bueno, la opción de transporte también, que tenés tanta facilidad de moverte de un punto A al B que, por ejemplo, en Paraguay es muy... Si no tenés un vehículo ya es un poco más de dificultad llegar de A a B. Acá pero no tenés esa opción. Bueno, ahora últimamente la Deutsche Bahn está un poquito con problemas, pero así, eso es lo que me sorprendió de la facilidad de moverse y me sorprendió el tema de usar cartas y al comienzo cuando llegas acá y tenés que hacer todos los documentos, es increíble la cantidad de cartas que recibís. Hay que acostumbrarse a eso, ¿no? Sí. Para ir terminando ya a modo de juego, te voy a hacer algunas preguntas así cortas, si te parece. ¿Sí? Ya, ¿alguna comida alemana que te gusta? Por suerte me voy a responder rápido porque me quedé así. La currywurst. Pero quiero aclarar, la currywurst
en cada departamento, vamos a decirlo, es diferente. Ah, Tiene la Perline, yo digo nomás que yo estoy donde puedo ir de viaje, pruebo, pero la Currywurst me gustó bastante. Por ejemplo, porque hay la Berliner Art, que sería la de Berlín. Después, si te vas, por ejemplo, en cada departamento que tiene su forma de preparar su salsa y eso. Entonces, hasta ahora me gustaron todas. Algunas son más picantes que otras, pero la Currywurst es especial para acompañar con una buena cerveza. ajá, La Weizenbier, entonces entra como bebida. sí, La cerveza de trigo. ajá. Algo a lo que todavía no te acostumbras de la cultura alemana. Algo que no me acostumbro es el tema de solicitar entrevista tipo para el banco o porque tenés que llamar y reservar ya con anticipo y eso, por ejemplo, yo estaba más acostumbrado en Paraguay a llegar al lugar y ver si había un turno y acá tenés que ya más o menos un mes antes llamar y eso sí me cuesta un poco. Mm. ¿Algo que extrañas de Paraguay o una comida quizás? Sí, la comida de mamá. Estaba el bori bori, que es una comida típica que extraño de allá. La chipa, que también es una comida típica. La chipa guazú, que es también otra comida típica tan extraña. Cuando tienes como esa nostalgia de comida, ¿te cocinas aquí? Ya lo probé, pero no tiene el mismo sabor. Te vas comiendo y te decepcionas así de que no es lo mismo. Porque, por ejemplo, me preparé que es el reviro, que es una comida típica también de Paraguay, más de la zona donde yo vengo. Y cocido, que es la bebida que va acompañado, que es se prepara una masa. Y eso se suele sí, calentar y es difícil de explicar así. Ese probé a hacer acá y no tiene el mismo sabor comparado al que se prepara allá. Es verdad, porque los ingredientes incluso también no tienen el mismo Sí, sabor. No sé, el tomate, por ejemplo, sabe sí, diferente. incluso exactamente, las verduras y eso también tienen un sabor diferente, ¿no? Como no está acostumbrado a ese sabor natural, vamos a decirlo así, tiene un sabor medio artificial. Sí, como más Falta insípido un poquito. sí, falta más o lo dulce o lo agrio, como que inclusive limones compramos hace poco y ese no es limón, no tenía ni sabor a limón. Eso sí, esa es la diferencia que hay y que se extraña el sabor natural de las frutas y las verduras. ¿Y algo que sí te gusta de la cultura alemana? Me gusta bastante es el tema de los transportes que puede ir, la facilidad que tenés y la rapidez. Lastimosamente, como dije, que está ahora pasando por momentos no muy lindos, que por falta de personal y por temas creo que también más que afectó el tema del COVID, es que los buses eso tienen mucho retraso ahora. Pero eso sí es algo que me gustó bastante, porque tenés facilidad de llegar de un lugar a otro y tenés casi siempre disponible. Ya para ir terminando, Andrea, si hay alguna persona que quiere ponerse en contacto contigo para hacerte más consultas con respecto a la Ausbildung o quizás también de cómo lo hiciste para llegar acá a través de la organización, ¿cómo puede contactarte? Sí, podemos dejar mi Instagram, pueden contactarse por medio del Instagram. Inclusive ahí podemos para tener más rápido el acceso por WhatsApp también. Cualquier cosita paso mi número. Pero por Instagram puede ser una forma más rápida de contactar, creo yo. Y ahí con gusto le ayudaré a la persona que quiera saber un poquito más sobre la Ausbildung y de cómo es el proceso, que creo que cada persona tiene diferente forma de entrar acá al mundo burocrático, ¿cómo se dice? Burocrático, sí. Burocrático, sí, el mundo burocrático de Alemania. Cada uno pasa de distintas formas, distintas maneras, pero no es complicado, no hay que asustarse, hay que ser personas abiertas a, si ya venís a una cultura nueva, de saber que vas a enfrentarte con muchas cosas que capaz no estás acostumbrado y darle para adelante. No decaer, hay días que sí te bajonea algunas cosas, pero hay que seguir y acá sí todo lo que hables, y hay que hablar, eso sí, los alemanes quieren que vos digas las cosas, que seas directo, eso sí son muy directos acá. Nosotros somos más de estar así, acá son directos, eso también es algo que todavía no me he acostumbrado, que ellos directa te dicen las cosas y quieren también que vos seas directo con ellos. Sin rodeos.
sin rodeos, así mismo. Sí, eso es un muy buen consejo también para quienes nos están escuchando, y ahí en la publicación yo te voy a etiquetar en el Instagram para que ahí se puedan Perfecto. contactar contigo. Así que de nuevo, Andrea, quisiera darte las gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, y te deseo mucha suerte en todo lo que viene. Muchas gracias, igual para ti también y para todos los que nos escuchan. Éxito en su día a día. Chao, chao. Si esta es la primera vez que escuchas Somos Atsubis, te cuento que en este podcast de entrevistas en español, estudiantes de Latinoamérica y de España que cursan sus formaciones profesionales en Alemania comparten sus experiencias migratorias, detalles de su Ausbildung, datos y consejos. Para escucharnos, encuéntranos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Stitcher o en nuestro sitio web somosazubis.de, donde encontrarás más información. Si quieres estar al día con nuestras publicaciones, síguenos en la cuenta Somos Azubis de Instagram y Facebook. La producción de este podcast es realizada por Renata Mesa Poblete y Michael Schmidt-Vogt. Gracias por escuchar.